Crear y morir, la esperanza de América Latina, autor Andrés Campos. Empezamos con un personaje exitoso de Estados Unidos, y bueno, ahí está Inés. Tiene una frase muy peculiar, y la verdad considero que a todos nos debe impactar. Si tú no trabajas por tus sueños, alguien te contratará para que trabajes por tus sueños. Una frase muy impactante y peculiar. Y les quiero comentar que eres el fundador de Apple. Ahora sí, nos enfocamos un poco más en el negocio acerca de la pregunta que se genera OpenAI. ¿Por qué no surge un Steve Jobs en América Latina o en España? ¿No? Steve Jobs es el personaje que vieron anteriormente. Y asimismo, ¿qué es lo que hace que muchos personajes sean exitosos y hayan triunfado en Estados Unidos? ¿Y por qué no personas talentosas viven en sus países natales? Para ello, OpenAI nos hace recalcar la importancia, básicamente, que hoy en día estamos viviendo en una economía global del conocimiento. Es decir, que hoy en día para que una nación sea exitosa, necesita, más que todo, la innovación tecnológica y ya no depender netamente de sus materias primas, ¿no? Y para ello es la pregunta de cómo hacer para que nuestros países puedan producir. Estas son las posibles respuestas de OpenAI según sus recopilaciones a través de sus entrevistas, sus viajes. La primera de ellas es basada en su libro de Basta de Historias. ¿Vale? Este libro básicamente se encuentra fundamentado en la cantidad de educación que tienen que recibir las personas. Como segundo punto tenemos el entorno. Eso quiere decir con quién te estás juntando hoy en día, ¿no? Y ahora por tercer punto tenemos a la cultura social tolerante al fracaso. Bueno, en sí esto lo escribió su columna en general. Lo pueden visualizar, es muy importante. Bueno, aquí podemos observar su libro, ¿no? Ahora, los análisis por OpenAI, como pueden visualizar, hay obstáculos. Algunos países implementaron soluciones. Vamos a ver sus respuestas, sus observaciones entre ellos. El primer obstáculo fue la excesiva regularización estatal. Esto se basa en las trabas burocráticas, ¿no?, que existe a nivel nacional. Para ello, muchos países, solamente dos, implementaron soluciones, tanto Chile como México, que bajaron sus trabas burocráticas, ¿no? Entonces, pero para ello, observaron que no se producen ingenieros globales. Entonces, este me queda un poco descartado, pero no del todo. Como segundo punto y segundo obstáculo, tenemos la falta de capital para financiar proyectos. Muchos países lo han implementado, pero no se han visto muchas soluciones al respecto. Ahora, como tercer punto, también tenemos a la falta de inversión estatal en parques científicos, industriales. Implementaron algunos países, tanto Brasil, 22 parques, también México 21, y Brasil y Colombia 5 parques, ¿no? Pero eso no bastó, porque según el Banco Internacional, dieron como opinión que estas políticas estaban bajo de conseguir sus objetivos. El último punto, un obstáculo más, sería el determinismo cultural, sería la radicalidad y obediencia que tienen muchos países. Observamos que tanto Corea del Sur tiene este determinismo cultural, y aún así es el pequeño país asiático que más produce tecnología y innovaciones tecnológicas a nivel mundial. Entonces, también es ideal entenderles. Bueno, Andrés Oppenheimer, en sus viajes por Silicon Valley, California, y bueno, en entrevistas con mujeres exitosas, formula la siguiente pregunta: ¿qué distingue a las personas creativas y a las personas innovadoras? ¿No? A través de ello, como realizó muchas entrevistas y también vio jóvenes en Silicon Valley, ¿qué es lo que le hace diferente? Para ello, hubo muchas personas creativas. Esas personas creativas generaban ideas. A través de esas ideas se daban los proyectos rentables. Y gracias a esos proyectos rentables se mejoraba la calidad de vida. Entonces, ahora pasamos a la transformación radical. Una transformación radical es prácticamente cuando el mundo que se vive hoy en día, ¿no? Aquí una de sus entrevistas fue con
Nivel Guadua, un economista, y el secreto que formuló, cuál es el secreto que tiene Silicon Valley, es la gente, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la gente de Silicon Valley y la de otras partes de Estados Unidos? ¿No? A lo cual Nivel Guadua le contestó: la mentalidad de California, porque Silicon Valley se encuentra en California, la cultura mental y el culto a lo increíble, ¿no? Tiene mucho que ver con el éxito de Silicon Valley. Como podemos ver, existen en Silicon Valley cafeterías, librerías, en las cuales las personas jóvenes mayormente transitan entre ellos, ¿no? Ocurre una diversidad cultural, étnica, sexual y bueno, la mayoría de personas que se encuentran en este sitio, en este lugar, son extranjeros, prácticamente extranjeros. El potencial de América Latina se basa en mentes creativas. El talento creativo existe, pero hace falta un entorno adecuado con leyes que toleren el fracaso, ¿no? Sin trabas y con un buen clima. Ahora, según Guadua, los países que se asemejan a hacer un Silicon Valley son los siguientes: Ciudad de México, São Paulo, que está en Brasil, y Buenos Aires, ¿no? Entonces, como podemos observar, tienen buena implementación, pero no se basta que sean las mejores universidades, sino que tengan un buen entorno. Los innovadores quieren vivir en lugares vibrantes. Esto se hizo gracias a Richard Florida, que fue un profesor de la Universidad de Toronto. A través de unas experiencias, preguntó a sus alumnos qué es lo que harían después de terminar sus estudios en la Universidad de Toronto, al igual que muchos, por no decir todos, respondieron que se irían a otra universidad que está en Florencia, ¿no? Y bueno, mencionó que los innovadores tienen a juntarse en lugares que les permitan trabajar. Un ecosistema vibrante es lo que les estimula a la generación de la creatividad. Entonces, es donde Richard Florida hace la gran pregunta de cómo lograr el centro de innovación a nivel mundial, el centro de Silicon Valley, ¿vale? Entonces, la teoría, la posible respuesta de Richard Florida es que la creatividad no es de diversidad y cultura, donde todos participan y estos lugares que se encuentran en Florencia y en la Madrid. Ahora, no aparecen las imágenes, pero también nos habla que el mundo del futuro hoy en día se va a hacer una transformación radical. Y bueno, básicamente que la consigna de las empresas y de los países será crear los gobiernos, ya que se van a implementar muchas tecnologías a nivel internacional, como las impresoras de 3D, los anteojos computadoras, los autos sin conductor, que hoy en día también son muy de moda, los robots asistentes y los robots que también son transportadores y controles. Y a través de ellos se da un avance exponencial de la tecnología. Crear el gobierno. Básicamente, con eso termina el primer capítulo, que es la innovación. La innovación no es opcional, sino es vital para que una nación pueda crecer, pueda ser exitosa, y así mismo no depender solamente de sus medios primas. América Latina debe reinventarse o quedarse atrás. Ahora continuamos con el capítulo 2, que es Gastón Acurio, el jefe que regala sus deseos. Básicamente nos da su información, su biografía de él, que es innovar y no estancarse en el dilema latinoamericano, ¿no? El cocinero que no divulga sus recetas desaparece, porque si una persona se hace muy visible hoy en día, es un mundo digital, un mundo tecnológico, va a ser visible para las otras personas. Y entonces, a Gastón Acurio también fracasó como muchos de nosotros, y claro, si todo el tiempo fracasamos, ¿no? Entonces, aquí es donde aplicaría que si tú no compartes una receta, pues algo que también puede ser con tus objetivos, ¿no? Una receta que puedes comparar con tus objetivos, y si tú te llevas tal vez tus estudios o tus objetivos a la tumba, prácticamente no los vas a poder realizar, ¿no? Entonces, eso es lo que recalca más allá de sus fracasos que tuvo anteriormente, o tal vez de sus dilemas, amoríos, pero eso es lo que nos recalca la gente del capítulo. Bueno, una frase que también recalcó es que hoy en día tu receta es efímera por naturaleza. ¿Eso qué quiere decir? Tu receta es pasajera
por naturaleza, o sea, no es algo obligatorio. Pero entonces para eso tienes que estar preparado. En el mundo de la innovación, el terreno gastronómico, o también recuerdas que tus metas, tienes que estar en constante movimiento. Y para ello es un beneficio para todos, porque todos se benefician. Ahora, hablamos de Jordi Muñoz, del movimiento de los makers, ¿no? La explosión de la innovación colaborativa en Internet es un joven mexicano de 16 años que fundó Tracer Robotics. Entonces, aquí lo podemos ver que la innovación no tiene límites de edades. Es donde él habla que tenemos innovación y desarrollo creativos. Entonces, para compartir su trabajo con todo el mundo y recibir sugerencias de todo el mundo, ¿por qué mantenerlo en secreto? ¿No? Entonces, y por ello mismo es la cultura del fracaso. En sí como tal, fracasar es parte del proceso. En América Latina es un estigma. ¿No? Entonces, hoy en día, es un hilo en el 8, prácticamente es de que en América Latina tenemos que ver el fracaso como oportunidades en el juego, ¿no? Como lo hacen en Silicon Valley. Por eso es que nosotros podemos llegar de tener innovadores mundiales de la talla de Silicon, ¿no? Entonces, aquí la bifurcación como metáfora visual. Fracaso es igual a aprendizaje y fracaso es igual a crecer, ¿no? Las grandes diferencias entre los países innovadores y los que no radican en cómo perciben el fracaso y sus errores, ¿no? Ahora, la región de la nación necesita menos miedo y más imaginación, más talento, más creatividad para poder lograr sus objetivos. Ahora los anexos del capítulo 4, que tiene como título Prepeti y la revolución 3D. Prepeti es un ex maestro que es un innovador, es creador de la empresa Markenbo, la cual tuvo su aporte principal en impresoras 3D, pero no solamente eso, sino que también estas impresoras 3D las hizo más accesibles y económicas. Es así que lo puede usar en su casa, en escuela o incluso hasta en talleres pequeños. Lo que no pasa con las otras impresoras, ya que solamente se usan netamente en industrias grandes. ¿Qué es lo que hace utilizar estas impresoras? Lo que hace especial estas impresoras es que permite la fabricación casera. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir de que cualquier persona puede fabricar desde casa piezas, prototipos, hasta incluso diseños digitales. Esto es importante porque la innovación de acá es fácilmente comparable con las grandes inventos, ya sea la computadora, el internet o las PCs, ya que esta innovación permite crear nuevos bienes a partir de lo que ya tenemos. Es por eso que Oppenheimer lo llama la cuarta revolución moderna. La función global. El impacto que tienen estas impresoras en el mundo es que no solamente cambia la industria, sino que también va a cambiar el rol de las empresas. Por ejemplo, acá tenemos Google y la Microsoft, estas empresas dominan todo el mercado que es dispositivos tecnológicos y también estas impresoras pueden trabajar con estas marcas y crear lo que es impresión digital. Ahora vamos a hablar sobre el capítulo 5 que corresponde a Rafael Fuster y el cerebro. Rafael Fuster es un neurocirujano español que él es líder del proyecto, del megaproyecto, que es el mapa de registro de neuronas que tienen en el cerebro. Este proyecto fue tan innovador y tuvo tanta potencia que el mismo Jacob lo financió con 100 millones de dólares en el 2013. Como indica su nombre, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir de que quiere entender cómo funcionan nuestros pensamientos y emociones, pero a una escala microscópica. Los objetivos principales de este proyecto son claros. Tiene como objetivo principal la solución o el tratamiento de enfermedades, la epilepsia, la depresión o el autismo. Incluso también nos permite profundizar a los estudios avanzados de neurociencia. Como todos saben, un gran conocimiento conlleva una gran responsabilidad. Es por eso de que esta gran investigación que se hizo, que hizo Rafael Fuster, da muchas oportunidades, pero también plantea muchos desafíos porque en América Latina no se cuenta con el acceso a estas tecnologías es limitado, dado que hay muchos centralismo. Bueno, como grupo hemos concluido que hemos hecho 6 conclusiones acerca de todo el libro y también respondiendo a algunas interrogantes que aparecieron en la introducción.
Pues la primera conclusión es la innovación es un motor de progreso. Bueno, nos trata que la creatividad y el talento humano son los principales y son los más valiosos en una nación, ya que con ello se crean nuevas innovaciones tecnológicas y no dependen prácticamente de los recursos o materias primas que manejan el país, ¿no? Como segunda conclusión, deducimos que la educación es muy fundamental en el país. No simplemente se basa en que las universidades sean las mejores, sino que el ambiente, como también dice en el cuarto punto, el entorno importa mucho, ¿ok? Entonces no basta con tener buenas universidades, se necesita de un sistema que despierte la curiosidad, el interés, y fomente la creatividad a nivel estudiantil, a nivel, ¿vale? El tercer punto es el miedo al fracaso, creer que el miedo al fracaso es un obstáculo. En Silicon Valley, el fracaso es visto como parte de un proceso que toda persona tiene que pasar para poder ser un exitoso, tal cual como Steve Jobs, creador de Apple, que a través de su vida hubieron muchos fracasos, pero gracias a ellos también es que llegó a la cima del éxito, ¿no? Ahora, como quinto punto, la democratización de la tecnología. La consigna para empresas y países es clara, porque bien con las innovaciones tecnológicas que se vienen hoy en día, van a pasar a segundo plano tal vez algunas empresas que venían siendo industrializadas y a través de la innovación van a quedar en desventaja, ¿no? Y por ello es la clase de tecnología como el simplemente innovas y creas nuevas tecnologías, como es y desaparece. Ahora, el sexto punto es América Latina tiene un potencial grandísimo, no solamente en Estados Unidos, sino también en América Latina. Con muchos países que ya también se ha descrito como México, Chile, Brasil, son muchas potencias, pero hoy en día también el reto es convertir ideas en proyectos y que esos proyectos pues mejoren la calidad de vida, la rentabilidad de todas las personas y creen un bienestar enorme. La pregunta es, ¿por qué Oppenheimer afirma que crear o morir el libro es una necesidad en el mundo actual? Una necesidad, el libro es una necesidad. Bueno, el meollo en sí del libro es hacer, bueno, hasta el capítulo 5 que hemos entendido, es hacer entender a los jóvenes que la innovación tecnológica hoy en día es muy importante, muy vital. Ya que anteriormente, como hemos pasado por eras, ¿no? Era agrícola, después vino la era industrial, era tecnológica y ahora la era de la innovación, ¿no? Entonces, el meollo en sí es que los jóvenes entiendan que tienen un potencial enorme, pero también depende de muchos factores. Puede ser la educación, el entorno en el que te encuentras, también la disponibilidad y la actitud que le das, ¿no? Entonces, eso es por el cual empezó Oppenheimer. Pasó estos 5 capítulos, y nos habla, ¿no? De que sí podemos ser un país que se puede convertir en Silicon Valley, o sea, como América Latina, no simplemente. Hacer una observación en cuanto al tono de la voz y el volumen.